y el que esté pues completamente seguro solamente pues acierta la respuesta. Entonces vean, en línea roja, esta es la gráfica de la presión del ventrículo. Y en la línea punteada negra están las gráficas de presión de la aurícula, la que vamos a ver ahora. Y ahí dijimos que los troncos venosos llevan pues la sangre hacia el corazón y esta sangre pasa pasivamente, como dice el texto, hacia el ventrículo. El 75% del volumen ventricular ya está ocupado incluso antes de que se contraiga la aurícula. Cuando se contrae la aurícula, esa contracción pues termina pues de llenar el 100% pues del volumen ventricular. Entonces, como ven acá, en diástole, ¿qué está pasando? El volumen ventricular, acá el ventrículo no se está contrayendo. ¿Por qué no se contrae? Porque no están abiertas ni la aorta ni la válvula pulmonar. Entonces está llenando de sangre. Entonces, la sangre llega a la aurícula y se empieza a aumentar el volumen ventricular porque pasa directamente de la aurícula al ventrículo hasta el 75%. Luego se produce la onda P, que significa la despolarización del nodo sinusal y eso iba consigo la contracción de la aurícula. Entonces se produce una presión mayor de la aurícula porque se está contrayendo y la aurícula está introduciendo el último tercio del volumen pues del ventrículo, el ventrículo. Ahí lo llenó. Vamos a ver también que cuando termina de llenarse el ventrículo empieza a contraerse. Entonces, se forma el complejo QRS en el electrocardiograma, que significa la contracción de la masa muscular ventricular, ¿no? Entonces, empieza la presión ventricular, que estaba prácticamente en cero, porque estaba acopiando pues toda la sangre que llegaba pues de la aurícula, ahora empieza a generarse la contracción en las paredes musculares. Entonces, se grafica un incremento, pues, de la tensión sobre el músculo cardíaco, pues, ¿no? Llega un momento en que se produce, pues, la presión tan alta que se abren las válvulas aórtica y pulmonar y se produce la eyección de la sangre. Sale la sangre y se produce un vaciamiento, pues, del ventrículo. El ventrículo estaba lleno, empieza a vaciar su volumen, o sea, el volumen se está eyectando, pues, ¿no? Hacia los troncos pulmonares y aórticos. Más o menos eso es lo que vamos a comentar a continuación. Entonces, la contracción de la aurícula causa el 25% del llenado ventricular completo. Entonces, la aurícula, como ustedes ven, no son tan importantes, pues, ¿no? Para generar, pues, el llenado ventricular. Más importante es el retorno venoso y que las presiones en la aurícula sean ideales, porque si las presiones en la aurícula son altas, va a ser más difícil que la sangre llegue adecuadamente o pase de la aurícula por difusión al ventrículo. Si las presiones auriculares son altas, no se va a producir pues un adecuado llegado de sangre a la aurícula, ¿no? Entonces, el corazón puede continuar trabajando de manera satisfactoria en todas las situaciones, incluso sin este 25%, pues el 35% es bastante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad de bombeo de un 300 a 400% más de lo que necesitamos. Por eso es que este, la falla cardíaca pues demora años, ¿no? En manifestarse, ¿no? Imagínense pues un paciente hipertenso que empieza pues con 4 veces más este, reserva funcional, ¿no? Del corazón, tiene que perder ese 300, 400% de superávit que tenía para recién empezar a hacer falla cardíaca, ¿no? Entonces es menester de nosotros evitar pues que se pierda esta reserva funcional. Finalmente, como yo les decía, pues todos nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque perdemos lentamente nuestra reserva fisiológica visceral. O sea, los órganos lentamente entran en senescencia y vamos perdiendo esta reserva fisiológica que cuando éramos niños y en su caso también, ¿no? Tienen una capacidad, pues, muy superior a la que ustedes necesitan, pues, ¿no? Entonces, solamente va a sentir, pues obviamente, esa disminución del 25% aquel paciente, pues, o aquella persona que hace ejercicio, ¿no? Ahí, obviamente, esto vamos a requerir, pues, toda la sangre posible, ¿no? Pero en condiciones, pues, como estamos ahorita, tranquilamente, pues, sin la contracción auricular, podemos hacer, pues, nuestras actividades, pues, básicas, pues, ¿no? Entonces, una vez que se contrae el ventrículo, ahí sí, pues,
se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares y recién se van a abrir las válvulas sigmoideas para que se produzca pues la eyección. Pero hablando sobre esta curva de presión de la aurícula, vean acá, hay una onda B, hay una onda C y una onda A que corresponden pues a las variaciones de las presiones pues a lo largo del ciclo cardíaco de la aurícula, ¿no? Entonces, la onda es causada por la contracción, por supuesto. Cuando se contrae la aurícula, ustedes saben que presión significa choque, ¿no? O sea, contacto de la sangre contra la superficie endotelial, ¿no? Entonces, cuando se contrae la aurícula, se produce, por supuesto, pues un mayor contacto del músculo cardíaco con la sangre y eso produce, pues, la primera onda de presión. Después, como ven ahí, se produce la onda C ya en la sístole del ventrículo. Como ven ahí, el ventrículo empieza a contraerse, se cierran las válvulas auriculoventriculares y al cerrarse las válvulas auriculoventriculares se produce obviamente pues una presión de las valvas cuando se contrae, que sobresalen a las aurículas cuando se produce pues la contracción. Entonces, esa ese despliegue, pues, ¿no? De las válvulas hacia la aurícula genera, pues, la onda C de la curva de presión de la aurícula. Y la onda B aparece ya al final de la contracción, o sea, ya aparece prácticamente antes de la diástole, y se ve, pues, que, como ven acá, acá está la contracción del ventrículo. ¿Qué pasa cuando se contrae el ventrículo? Se cierran las válvulas auriculoventriculares y se abren las válvulas sigmoideas. Cuando ya empieza ya a disminuir las tensiones, pues, ¿no? Se produce la llegada, se sigue llegando la sangre de los troncos venosos y esta sangre empieza a golpear, como ya dije, presión y choque, golpea contra las paredes de la aurícula y eso genera finalmente, pues, la onda B de la curva de presión auricular. Durante, ya hablamos de las aurículas, ahora vamos a hablar de cómo se llenan los ventrículos. Entonces, vean acá. Durante la sístole ventricular, o sea, acá en naranja, ¿no? O sea, la presión ventricular incrementa, se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas. ¿Por qué? Cuando se produce la aurícula, perdón, cuando se produce la sístole, ¿qué va a pasar? Aumentan las tensiones en el ventrículo y el aumento de las tensiones del ventrículo cierra las válvulas auriculoventriculares. Primero se cierran las válvulas auriculoventriculares y después se van a abrir las válvulas, tanto sigmoideas, ¿no? La pulmonar y la aórtica. Entonces, aumentan las presiones y lo primero que pasa es se cierran las válvulas auriculoventriculares. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, durante la sístole ventricular, como están cerradas las válvulas auriculoventriculares, se empieza a acumular sangre en la aurícula que llega de retorno venoso. ¿Por qué esta sangre no puede entrar al ventrículo? Porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas a consecuencia del incremento paulatino de las presiones en el ventrículo, que prácticamente eran cero, porque mientras menos presión tenga el ventrículo, obviamente más fácil va a ser que la sangre ingrese al ventrículo. Entonces, aquellas enfermedades que generan presiones altas en el ventrículo van a ser responsables de una disminución en la llegada de sangre o en el acomodo de sangre de la aurícula al ventrículo. Pero ya volviendo al tema, como yo les explicaba, se abren, perdón, se cierran las válvulas auriculoventriculares porque ya está incrementando la presión y aumenta paulatinamente que cuando pasamos los 80 milímetros de mercurio se va a abrir las válvulas aórticas y se va a producir la eyección de la sangre. Como estamos hablando de la fase de llenado ventricular, sería pues la fase donde se genera la contracción de la aurícula y el ventrículo está al 100%. Llenado ventricular, realmente diástole. Las presiones en la aurícula, en un primer momento, estamos acá, están altas. ¿Por qué están altas? Porque está llegando sangre de los troncos venosos, por retorno venoso a la aurícula. Entonces, las presiones auriculares, como yo les explicaba, la presión
En el ventrículo prácticamente cero, entonces como está llegando sangre, hay mayor presión en la aurícula que en el ventrículo, entonces en la parte de diástole, la presión auricular está elevada con respecto al ventrículo, entonces abre las válvulas auriculoventriculares y permite que la sangre fluya, pues, ¿no? Rápidamente hacia el ventrículo. Eso se conoce como fase de llenado ventricular rápido. Es la primera parte de la diástole, ingresa la sangre. Entonces, eso es lo que se grafica en la curva. O sea, cuando prácticamente mira acá, la presión que es rojo del ventrículo cae a cero, está en cero, se abre, la presión en la aurícula es mayor, se abren las válvulas aurículo-ventriculares y llega la sangre, pues, de las aurículas hacia los ventrículos. Como llega sangre, esa fase se llama fase de llenado ventricular y se abren las válvulas y se produce un flujo de entrada y se empieza a llenar. Este es el volumen del ventrículo, se empieza a llenar de sangre en diástole el ventrículo, ¿no? Entonces, la primera parte, primer tercio, se llama fase de llenado ventricular rápido, estamos acá. El llenado ventricular rápido dura el tercio de la diástole. La diástole se divide en 1, 2 y 3 tercios. El primer tercio, ni bien se abre la válvula auriculoventricular, es la fase más rápida, la que genera el ingreso de un mayor volumen de sangre, como ven ahí. Durante el tercio medio sigue fluyendo sangre, sigue yendo sangre por el retorno venoso a la aurícula y la aurícula todavía no se contrae, ¿no? Entonces, procedente de las venas y pasa directamente de la aurícula al ventrículo. Durante el último tercio, estamos acá, durante el último tercio se produce pues la activación del nodo sinusal. El nodo sinusal produce contracción de la aurícula y la contracción de la aurícula produce el resto pues de acopio de sangre de la aurícula al ventrículo, ¿no? Ese 25% que quedaba pendiente, ¿no? Es trabajado por la contracción auricular en este punto pues del ciclo cardíaco. Entonces, al inicio de la sístole ventricular, estamos acá, aumentan las presiones, la presión, les digo nuevamente, en diástole prácticamente era cercanas a cero en el ventrículo, pero una vez que se contrae la aurícula, una vez que llega el potencial de acción a la fibra de Purkinje, se produce una contracción en el ventrículo y se produce un incremento de sus presiones que se grafica en lo rojo que está ahí en la gráfica, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a hacer cuando las presiones aumentan, se va a producir el cierre de las válvulas auriculoventriculares, las dos, porque las presiones, obviamente, musculares del ventrículo en contracción son mucho mayores por el tamaño del músculo que las presiones en la aurícula. Entonces, al inicio de la sístole, cuando empieza la sístole, las presiones ventriculares aumentan bruscamente, provocando el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Después, es preciso que pase más o menos 0.2 a 0.03 segundos, como vimos en la clase pasada, para que las presiones de contracción, ¿no?, aumenten lo suficiente para que abran ahora las válvulas sigmoides. Como yo les explicaba, primero se cierran las válvulas auriculoventriculares y después recién se abren las válvulas, tanto pulmonar como las válvulas aórticas. Entonces, yo tengo que sobrepasar una presión, ¿no?, para que se produzca el vaciamiento de sangre. Entonces tengo que pasar los 80 milímetros de mercurio, si estoy hablando de la parte izquierda, ¿no?, de la aorta, y tengo que sobrepasar pues los 10 milímetros de mercurio si estamos hablando en la arteria pulmonar. La cosa es que cuando sobrepaso esas presiones voy a generar la apertura de las mismas y voy a producir recién la eyección. Entonces, al inicio de la sístole, la presión intraventricular aumenta y provoca el cierre de la válvula auriculoventriculares. Después de un tiempo, las presiones abren las válvulas, lo que les acabo de decir, las válvulas aórticas, cuando sobrepaso los 80 milímetros de mercurio, como ven ahí, y cuando sobrepaso los 10 milímetros de mercurio, abro la arteria pulmonar. Entonces, es muy importante
que yo tenga presiones relativamente fisiológicas, tanto en la arteria pulmonar como en la aorta, para que pueda, pues, eh, abrirlas y poder, pues, generar el vaciamiento ventricular hacia los troncos, pues, ¿no? Arteriales. Por tanto, durante este periodo se está produciendo contracción. En este periodo, en el periodo que cierro la válvula auriculoventricular, estamos acá, porque se está produciendo la contracción. Estoy contrayendo, pero es la contracción isovolumétrica. ¿Por qué? Porque miren acá, todas las válvulas están cerradas. Cuando estoy en 40, estoy hablando pues del corazón izquierdo, sigue la válvula aórtica pulmonar cerrada. Si solamente cuando yo estoy en 79, por ejemplo, siguen cerradas. ¿Por qué? Porque la presión en los troncos, en el caso del ejemplo de la aorta, es 120/80. O sea, yo tengo que vencer 80 para poder abrir la válvula. Entonces, ¿se está produciendo contracción? Por supuesto. La contracción se está produciendo y esa contracción ha generado que se cierre primero las válvulas auriculoventriculares, pero todavía no sobrepaso los 80. Entonces todavía no puedo abrir las válvulas sigmoideas. O sea, estoy produciendo contracción, pero con el mismo volumen. O sea, el volumen no ha cambiado. El 100% de la capacidad de mis ventrículos los tengo ahí. Todavía no eyecto la sangre. Como todavía yo no genero la eyección, estoy con el mismo volumen, pero estoy produciendo mayores presiones. Eso significa contracción isovolumétrica. Entonces, cuando hay contracción isovolumétrica, ¿qué pasa con las válvulas auriculoventriculares? Están cerradas. ¿Y qué pasa con las válvulas aórtica y pulmonares? También están cerradas porque si no, pues estuviera cambiando mis volúmenes intraventriculares, pues, ¿no? Entonces, para que vean lo importante que es que el corazón trabaje adecuadamente y que tenga una pared muscular fuerte para que venza, pues, las presiones tanto en los troncos pulmonares y aórticos para que se produzca la salida de sangre. ¿Qué pasa cuando se produce la eyección finalmente? Cuando se produce la eyección, yo sobrepaso los valores pues, de presión que están acá ilustrados, que son los fisiológicos, y termino generando mis válvulas auriculoventriculares. Van a seguir cerradas, como ven ahí, pero las válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtica, van a estar ahora sí abiertas, para que se produzca la salida de sangre, pues, ¿no? Entonces, cuando la presión ventricular ahora se entiende mejor, ¿no? Aumenta sobre 80 milímetros de mercurio y la presión en el corazón derecho aumenta por 100 milímetros de mercurio, las presiones ventriculares van a ser capaces de abrir las válvulas sigmoides. Y lo que va a pasar es que inmediatamente, pues, se va a producir el vaciamiento, pues, del ventrículo. Más o menos, como dice el texto, el 70% del vaciamiento, pues, se produce en el primer tercio, pues, de esa contracción, pues, ¿no? Entonces, el otro 30% se produce pues en este tiempo, que es los 2 tercios siguientes, pues, ¿no? O sea, las mayores presiones, como ven ahí, hasta 120, que es la presión arterial normal, se produce obviamente pues en el primer tercio. Después las presiones van a ir disminuyendo lentamente y a medida pues de que van a recuperar hasta los valores cero donde iniciaron. Entonces, el primer tercio, ¿no? De la sístole se conoce como periodo de expulsión rápida y los 2 últimos tercios se conoce como el periodo de expulsión lenta. Delegado, disculpa, sí están, ¿no? No se ha perdido la señal, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, gracias. Entonces, cuando se produce la contracción del ventrículo, en este caso izquierdo, ¿no? Se va a producir la transferencia de energía, ¿no? Mecánica a través del flujo de sangre del ventrículo hacia la aorta. La aorta tiene que tener un endotelio sano, una muscularis con gran complacencia, porque mientras más dura es la aorta, obviamente voy a tener que hacer muchas más presiones para poder llevar la sangre del ventrículo a la aorta. Entonces, se sobreentiende, pues, de que si yo tengo presiones elevadas en la aorta, voy a tener que hacer presiones más altas en el ventrículo para poder generar el paso de sangre, pues, esa difusión de sangre del ventrículo a la aorta. Entonces, la aorta tiene que tener una muscularis bastante complaciente para que acepte, pues, toda la sangre
la absorba esa energía, pues, en su distensión y acomode, pues, paulatinamente la sangre generando presiones bajas para que mi ventrículo no trabaje mucho. Entonces, después de que yo llegué a 120, ya transferí toda mi presión, voy a empezar a generar presiones cada vez menores y como el ventrículo va a generar, esta es la curva de presión ventricular, como les decía, va a ir bajando. Cuando llega a 80, la presión dentro de la aorta va a ser mayor que la presión dentro del ventrículo y se va a producir obviamente esa sangre que estaba yendo pues de manera anterógrado, como ven ahí, hacia las arterias y después hacia las venas, ¿no? Están llegando anterógrado, como la presión en la aorta va a ser mayor ahora que la presión ventricular, la sangre va a empezar a retroceder y va a cerrar, la válvula que estaba abierta la va a cerrar y para que no pase pues sangre pues de la aorta al ventrículo, y ese retroceso elástico de la aorta va a empujar la sangre hacia la circulación sistémica. Por eso es de que los flujos de sangre se dan tanto en sístole, como ven ahí, como en diástole. Cuando el ventrículo se está relajándose en diástole, la sangre está acumulada en la aorta y la aorta se está retrayendo, está recuperando su diámetro normal, empujando toda la sangre hacia la periferia. Por eso es muy importante la aorta, por eso es muy importante que la aorta no tenga aterosclerosis, no esté dura, porque si está muy dura, obviamente yo voy a tener que hacer más trabajo y las presiones van a ser más altas y eso va a generar una disminución de mi débito cardíaco, por supuesto. Bueno, eso lo vamos a comentar pues en el transcurso de la clase, ¿no? Es un preámbulo, ¿no? Entonces, al fin de la diástole comienza bruscamente pues la relajación del ventrículo, ¿no? O sea, acá ya terminamos la sístole, ya empieza la diástole, la relajación ventricular. Entonces las presiones van a caer, como yo les explicaba, acerca de cómo empezaron prácticamente en los ventrículos, la presión cero, como les dije, pues, ¿no? Entonces, cuando termina la sístole, o sea, acá, cuando ya está terminando la sístole, la mayor fuerza, pues, ¿no? De presiones, comienza bruscamente la relajación del ventrículo. Entonces va a permitir que las presiones pues, intraventriculares disminuyan. Entonces las presiones intraventriculares disminuyen, pero esa presión, como yo les explicaba, ha sido transferida hasta los troncos de la arteria pulmonar y la aorta. Entonces eso es lo que quiere decir, las elevadas presiones en estas arterias grandes, que están distendidas, van a empujar la sangre y van a cerrar las válvulas auriculoventriculares, la empujan de manera retrógrada, porque ahora aquí hay más presión que en el ventrículo, porque el ventrículo está empezando el periodo de diástole. Entonces, esto va a hacer que se cierren las válvulas pues, pulmonares y aórticas, pues, ¿no? Se cierran las válvulas, pero la sangre sigue difundiéndose, incluso en la diástole ventricular, la sangre sigue fluyendo, pues, ¿no? Sí, todavía tenemos circulación. Entonces lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa en la sístole? Se contrae el ventrículo, se cierran las válvulas auriculoventriculares, las presiones aumentan tanto que abren la aorta y la aorta pues obviamente se llena de sangre, la aorta se expande como ven ahí, hay un distensión pues de la misma, absorbe toda la energía del ventrículo, el ventrículo se queda con energía, sin energía y toda la energía del ventrículo pasa ahora a la aorta. Eso, en ese momento, la aorta se llena de energía y el ventrículo empieza a perderlo. El ventrículo entra en diástole, empieza a disminuir, las presiones empiezan a caer y empieza la diástole. Las presiones bajan a menos de 80 y ahora sí se cierra la válvula aorta y también la pulmonar, pues, ¿no? Entonces la aorta retrocede la sangre, choca, cierra y la sangre sigue fluyendo, incluso diástole, como les decía. Entonces, después de que ya el ventrículo está bien llenecito, ya la diástole ya prácticamente está terminando, porque antes, para que el ventrículo se complete de llenar, se contrae la aurícula. O sea, todo el retorno venoso pasa al ventrículo, el ventrículo termina de llenarse y
ya está expedito para que se pueda volver a contraer, cerrar las válvulas auriculoventriculares y abrir nuevamente la válvula aórtica y se complete el ciclo que les estoy explicando, ¿no? El músculo ventricular, estamos acá, pues las presiones ya me ganó la aorta, ya estoy en menos de 80. El músculo ventricular se sigue relajando, lo que da inicio al periodo de relajación isovolumétrica. Iso con el mismo volumen, como ven ahí. Estos son los volúmenes que prácticamente la relajación isovolumétrica, ¿qué significa? Que se está disminuyendo, que ya se cerró la válvula aórtica, acá, ya se cerró la válvula aórtica, las presiones están disminuyendo. O sea, yo ya me quedé con la sangre que me quedó, que son más o menos 45 o 50 mililitros, que es lo que queda en el corazón después de la contracción. Yo ya me quedo con esa cantidad y todavía no se abre las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Por qué no se abren las válvulas aurículo-ventriculares? Porque se van a abrir cuando la presión más o menos es 5. Y acá todavía tengo 60, tengo 10, tengo 9. Entonces, cuando primero se cierran las válvulas aórticas y todavía están cerradas las válvulas auriculoventriculares porque la presión en la aurícula todavía es menor que en el ventrículo. O sea, en ese tiempo donde las presiones están cayendo, pero todavía no se abren las válvulas auriculoventriculares, se llama, pero se está relajando el músculo, se llama periodo de relajación isovolumétrica, ¿no? Luego que termina el periodo de relajación isovolumétrica, ya prácticamente pues el ventrículo se queda en cero de presión y la aurícula pues tiene presiones de 4, por ejemplo. Entonces inmediatamente se va a abrir las válvulas auriculoventriculares, se va a llenar el ventrículo, se va a contraer la aurícula, se va a seguir llenando el ventrículo para generar la contracción que ya acabamos de ver cómo se da. Entonces, en la diástole, al final de la diástole, más o menos estamos acá, al final de la diástole, ¿qué va a pasar? Se cierra la válvula aórtica, pero todavía no se abre la válvula auriculoventricular. Entonces, después, ¿qué pasa? Produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares, después de que se está llegando la sangre de los troncos venosos, pasivamente, se llena el 75%, se produce la sístole de la aurícula, que termina de llenar al 100%, después se produce la contracción ventricular. La contracción ventricular no se produce pues instantáneamente, tenemos primero que cerrar las válvulas auriculoventriculares que estaban abiertas, se sigue contrayendo, pero todavía no llega a las presiones de la pulmonar ni de la aorta. Eso se llama contracción isovolumétrica porque todavía no se pierde ningún volumen intraventricular. Luego se produce mayores presiones que terminan generando apertura de las válvulas sigmoideas y ahí sí vamos a generar la eyección ventricular. Una vez que pasa un tiempo muy corto, las presiones ventriculares caen, las presiones en los troncos son mayores, que terminan cerrando las válvulas sigmoideas, se empieza a relajar, pero todavía no llega a presiones tan bajas como 4 más o menos o 0 para que la aurícula, pues las presiones en la aurícula sean mayores que en el ventrículo y pueda llegar sangre de la aurícula al ventrículo, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Cada vez que hablemos de isovolumétrica, significa que tanto las válvulas auriculoventriculares y aórtica y pulmonar van a estar cerradas. Cada vez que hablemos de eyección, definitivamente, pues se está eyectando, las válvulas sigmoideas tienen que estar abiertas y para que no haga una retrodifusión, pues del ventrículo a la aurícula, las válvulas auriculoventriculares siempre van a tener que estar cerradas, ¿no? Así es. Durante la diástole, el llenado ventricular, acá está una gráfica de presión-volumen, que vayan acostumbrándose. Miren, más o menos el llenado del ventrículo es más o menos 115, 120 mililitros. Al final de la diástole, ¿no? O sea, el volumen, pues, que va a distender mi ventrículo finalmente, ese volumen que distiende completamente, más o menos es 115, 120 mililitros. Cuando yo genero la contracción, la eyección,
De estos 120 mililitros van a salir más o menos 70 mililitros. Estos 70 mililitros, si este volumen de fin de diástole, o sea, el volumen total, pues con la que yo llené en la diástole todo mi ventrículo es 120, el porcentaje de lo que yo eyecto tiene que ser siempre mayor a 60. Cuando la fracción de eyección es menor a 60%, en este caso del ejemplo 70 mililitros, cuando es menor a 60%, yo estoy hablando de insuficiencia cardíaca. De tener 300 a 400 veces la capacidad de bombear sangre, pues yo he perdido toda esa capacidad y no puedo bombear ya ni el 60% del total de sangre que tengo en mi ventrículo. Entonces, y el volumen que siempre queda más o menos 45 a 50 mililitros, así uno contraiga pues de manera más vigorosa, la cavidad ventricular nunca va a quedar sin sangre, siempre vamos a tener sangre en esa cavidad y más o menos esa cantidad es 50 mililitros. O sea, ¿qué cosa quiere decir lo que dice acá el texto? Que si yo aumento el volumen de fin de diástole o telediastólico, aumento por ejemplo a 150, lleno más sangre al corazón, y disminuyo el volumen telesistólico, disminuyo el volumen que tengo acá de 50 a 40, por ejemplo, voy a generar una mayor volumen latido, ¿no? Voy a generar una mayor eyección y voy a tener un mejor rendimiento, pues, una mejor eficacia cardíaca. Eso lo vamos a ver, pues, la próxima clase en gasto cardíaco. Pero más o menos para que ustedes vean que, al final, pues, de la diástole, el volumen diastólico final se conoce como volumen diastólico o volumen de fin de diástole, que es más o menos 115 mililitros promedio. De este volumen de fin de diástole, el volumen latido es el volumen que se va a eyectar, que nunca va a ser el 100%, más o menos es 70 mililitros. Y siempre va a quedar pues un residuo dentro del ventrículo que se conoce como volumen telediastólico o telesistólico, como dice, perdón, o volumen de fin de sístole. Ya. Ahora es nada difícil, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, sístole de la aurícula, contracción isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas, se vencen las presiones de los troncos pulmonares y los troncos aórticos, se produce la eyección, después se transfiere la presión, ¿no? Hacia los troncos, en este caso, pues, la aorta se distiende, absorbe, pues, toda la presión, pues, acumulada, pues, en el compliance de su endotelio y después cuando empieza a reducirse, pues, las tensiones en el ventrículo, las tensiones en las paredes, pues, distendidas de los troncos venosos es mayor, que termina generando el cierre de las válvulas sigmoides, pero sigue cerrada las válvulas auriculoventriculares porque las presiones en el ventrículo siguen siendo mayores que las presiones en la aurícula. Miren acá, siguen siendo mayores. Eso se llama relajación isovolumétrica. Una vez que prácticamente las tensiones en el ventrículo caen pues a la mínima expresión, ya las presiones en la aurícula son mayores y se va a producir pues el pasaje de sangre, sí, completando pues todo el circuito que ya hemos visto ya bastante, ¿no? Funciones de las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas, pues, ¿no? Entonces, como ven ahí, estas válvulas, impiden, ¿no? El flujo retrógrado de la sangre de los ventrículos a las aurículas, impiden que la sangre pase del ventrículo a la aurícula. Con la contracción, por supuesto, la sangre del ventrículo tiene que irse a la aorta, no se puede regresar a la aurícula, pues si no, se produce un colapso, pues, circulatorio. Entonces, la función de las válvulas sigmoideas, tanto aórticas y pulmonares, van a impedir que la sangre, tanto de la aorta como de la pulmonar, como ven ahí, la dirección de la circulación, no pase pues hacia el ventrículo, pues no tiene que irse directamente hacia las arterias, ¿no? Y hacia la circulación sistémica, si estamos hablando de la aorta, y hacia todo lo que es el pulmón para que sea oxigenado, si estamos hablando de la arteria pulmonar, pues, ¿no? Entonces, todas estas válvulas se abren y se cierran, como ven ahí, de forma pasiva, siguiendo pues la dirección de los flujos de presiones, ¿no? Es decir, como ven acá en la aorta, se van a cerrar cuando el gradiente de presión retrógrado empuja
estas válvulas y se van a abrir lo propio cuando el gradiente de presión anterógrada, ¿no? De aurícula-ventrículo empuje, pues obviamente las válvulas cuando la presión en la aurícula es mayor que la presión, pues en el ventrículo, ¿no? Los músculos papilares, como están viendo ustedes por anatomía, saben, ¿no? Se unen a estas válvulas, a las valvas, perdón, auriculoventriculares a nivel de las cuerdas tendinosas, ¿no? Estos músculos papilares se contraen unísono al, a la pared pues, del ventrículo, ¿no? Cuando el pared ventricular se contrae, también se contraen los músculos papilares y van a tensar, van a jalar pues las cuerdas tendinosas para evitar que se produzca un prolapso, pues, ¿no? De estas válvulas, haga una prominencia que genere pues un peligro, una retrodifusión, como se puede decir, pues una difusión de la sangre en direcciones pues que no se debe dar, ¿no? El ventrículo siempre tiene que ir la sangre hacia la aorta, no puede ir hacia la aurícula. Función de esto, que no tire mucho por las presiones elevadas del ventrículo, es de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas que evitan pues, que se produzca pues, un prolapso a esos niveles, pues, ¿no? Evita, como dice el texto, que haya excesiva prominencia hacia la aurícula. Anatómicamente, ustedes ya saben, pues, la diferencia, pues, que hay entre las válvulas auriculoventriculares y las válvulas, pues, aórticas y pulmonares, ¿no? Cuando se produce un infarto, por ejemplo, y se rompe un músculo papilar o una cuerda tendínea, se va a producir, obviamente, ahí sí, el paso, pues, del ventrículo hacia la aurícula y vamos a aumentar las presiones de la aurícula. Entonces, la sangre no va a llegar adecuadamente a la aurícula y por tal motivo no va a volver a llenar el ventrículo adecuadamente y se va a producir, obviamente, pues, la muerte incluso, ¿no? Entonces, estos flujos retrógrados que se van a producir, como ven ahí, cuando se produce un músculo papilar, una cuerda tendinosa, puede ser incluso fatal o llevar una insuficiencia cardíaca aguda, pues, ¿no? Pasa pues cuando pasa un infarto, por ejemplo, ¿no? O una endocarditis, ¿no? Por acá creo que he puesto. Entonces, las válvulas, obviamente, pues en las citoestructuras uno ve, se da cuenta pues, que son totalmente diferentes, pues, y por tal motivo, pues, funcionalmente también lo son, ¿no? Entonces, las válvulas aórtica y pulmonar van a funcionar diferente que las válvulas auriculoventriculares, pues, ¿no? Entonces, estas válvulas sigmoideas que tienen un menor diámetro, ¿no? Que tienen, pues, un tipo de estructura distinta, manejan presiones mucho más elevadas que existen al final, pues, de la sístole, ¿no? Imagínense, el ventrículo se contrae y toda esa abreación, pues, de la sangre, esos flujos, en torbellino van a generar, pues, fricción, pues, a nivel de las válvulas, ¿no? Para poder, obviamente, vencerlas, ¿no? Porque yo necesito que la sangre del ventrículo siempre pase a la aorta. Entonces, este, estas válvulas se van a cerrar cuando ya empiezan las presiones en el ventrículo disminuyen inmediatamente con un golpe seco fuerte, ¿no? En comparación con un cierre mucho más suave, mucho más blando, ¿no? Más pacífico que el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, como ven ahí, su diámetro y su apertura es mucho menor. La velocidad de expulsión, o sea, la velocidad con la que atraviesa la sangre, por lo que son diámetros menores, va a ser mucho más potente, va a ser mucho más violenta, superior que la sangre, pues, que atraviesa las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Que son mucho más anchas, tienen mucho más diámetro, un roce mucho menor con la sangre. Miren acá, esta es una aorta calcificada, ¿no? Una persona mayor, normalmente las válvulas sigmoideas aórticas, en este caso, pues, ¿no? Se llenan de aterosclerosis y eso se ve, pues, prácticamente este anillo aórtico, pues, a nivel en la radiografía de tórax, pues, ¿no? Entonces, la abreación mecánica es tan alto que obviamente generó inflamación endotelial, inflamación, pues, perivalvular, y esa inflamación ha generado pues cambios, pues calcificaciones, ¿no? Incrustación pues de placa ateromatosa que genera pues obviamente una disfunción y que estas válvulas no funcionan adecuadamente. Entonces, como dice ahí, los bordes de las válvulas sigmoideas están sometidos a una abreación pues mecánica, esas fuerzas de cizalla, ¿no? Que se producen en la circulación, que obviamente pues tienden a lesionarse mucho más rápidamente y más fácilmente pues, que las válvulas auriculoventriculares.
Las válvulas auriculoventriculares están sostenidas pues, por las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, que las hacen, pues, quieran o no, más resistentes pues, que las válvulas sinoideas, ¿no? Acá un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, esta es la aorta. Si es un paciente pues, que tiene una presión hipertenso, y obviamente si esta persona tiene una presión de 130 diastólica en la aorta, obviamente mi ventrículo izquierdo va a tener que sobrepasar, pues tengo que ser mínimamente 131 para que yo pueda inyectar mi sangre, ¿no? Y si no, obviamente no logro, pues, generar presiones que sobrepasen 130, me muero. No voy a producir, pues, eyección. Y mi cerebro va a quedar sin oxígeno. Entonces, para que vean lo importante que es controlar las presiones para que se produzca, pues, un débito cardíaco, con volúmenes constantes, ¿no? Fisiológicos. Entonces, ustedes seguramente, pues, ¿por qué tienen presión de 180? Vamos a ver pues que el ventrículo va a estar sometido a presiones normales, no va a tener que hacer un sobreesfuerzo, no va a tener que consumir mayor actividad de mayor oxígeno y no va a hacer un mayor trabajo que va a generar pues una senescencia de las miofibrillas pues, musculares, pues, ¿no? Lamentablemente la hipertensión no, en su gran proporción es asintomática, por eso le dicen enfermedad silenciosa. Aquellos que le duele la cabeza, tienen tinnitus, mareos, ellos tienen suerte porque le está avisando por lo menos. Pero la gran mayoría pues debutan con un stroke porque simplemente se, o terminan pues cuando ya se diagnostican la hipertensión, ya están pues con el corazón pues prácticamente dilatado, ya perdieron esa reserva fisiológica de 400% pues en el transcurso de años, solamente por no evaluarse y no tomar medicamentos para bajar la presión, porque dicen que no tienen síntomas. Bueno, vamos a ver. Una endocarditis bacteriana, pues, ¿no? Puede generar, pues, daño a nivel, pues, de estas válvulas, pues, semilunares y va a generar, pues, finalmente, pues, una catástrofe, pues, ¿no? Ahí está, este pacientito, pues. Claro que todas, las cavidades, pues, y los grandes, troncos venosos arteriales tienen sus curvas de presión y la aorta, pues, no es la excepción. Como estábamos viendo, el ventrículo se contrae, primero cierra las válvulas auriculoventriculares y después sus presiones sobrepasan 80 para abrir las válvulas aórticas. Entonces, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la presión ventricular tiene que aumentar rápidamente hasta que se abra la válvula aórtica. ¿Qué va a pasar cuando abre la válvula aórtica? Inmediatamente pues, va a entrar un montón de sangre y su pared va a generar una distensión aproximadamente de 120 milímetros de mercurio. Al final de la sístole, cuando ya estamos por acá, ya prácticamente todo el golpe de fuerza ya se produjo, empieza a generar, pues obviamente, la retirada pues, del calcio hasta las cisternas de retículo liso y empezamos a perder tensión, ¿no? Entonces, al final de la sístole, una vez que el ventrículo ya deja, pues obviamente, de vaciar su sangre hacia la aorta va a tener mayor presión que el ventrículo y va a generar un retroceso, pues, elástico de su endotelio, y ese retroceso elástico va a generar que la sangre no solamente siga circulando, sino retroceda y cierre la válvula aórtica. Cuando se cierra la válvula aórtica, obviamente, luego se va a abrir la válvula auriculoventricular para que se siga completando la diástole. Pero a medida que se está vertiendo sangre, se está llenando el ventrículo de sangre, se estamos haciendo diástole, se sigue produciendo circulación, flujo de sangre, pues, a los capilares, ¿no? Por eso es que la dinámica, pues, del circuito circulatorio es tanto en sístole como en diástole, pues, ¿no? Ya lo vimos. Entonces, todo lo que sale es igual a todo lo que llega. Llega el capilar, pues, a nivel de los capilares, pues, se produce, pues, el intercambio de oxígeno, se utilizan, pues, los productos nutricios y
todo es devuelto a través de retorno venoso a la aurícula derecha. Se contrae la aurícula derecha, se va toda la sangre al pulmón, se oxigena, vuelve a la aurícula izquierda, llega al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se va a la aorta. Todo lo que llega tiene que ser igual a todo lo que sale. Entonces, una vez cerrada la válvula aórtica, ¿no? Lo mismo, ¿no? La presión en la aorta cae lentamente, lentamente, a lo largo de toda la diástole, debido a que la sangre almacenada, pues, en estas arterias elásticas se va, pues, perdiendo, ¿no? Esas presiones, porque sigue retrayéndose para expulsar la mayor cantidad de sangre, pues, que quedó, pues, ¿no? Entonces, así es el ciclo del gasto, el ciclo cardíaco, ¿no? Antes que el ventrículo se contraiga, la presión aórtica cae aproximadamente 80, y cuando el ventrículo se contrae, pasa a los 80 y se produce obviamente la dinámica que acabamos de mencionar, pues, ¿no? Tonos cardíacos, no, cuando se oculta pues en un corazón con el estetoscopio, no se escucha la apertura. Vuelvo a decir, ustedes no escuchan cómo se abre, lo que se escucha es la oclusión, pues, ¿no? De las válvulas, ¿no? Cuando se cierran, pues obviamente, por el tipo de anatomía, esa fuerza, ¿no? Con la que se cierran estas válvulas y toda la sangre, pues, que está alrededor, generan obviamente una vibración, pues, que es bastante sonora, ¿no? En toda la dirección del tórax. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿está? Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Se conoce como el primer tono cardíaco, ¿no? Un tono bajo, algo prolongado, como dicen, y un tono más seco, ¿no? Un tono más corto, más poderoso, es cuando se cierran las válvulas simoideas. Las válvulas aórticas y pulmonares se cierran, ahí sí se genera un ruido pues mucho más poderoso, se conoce como el segundo tono cardíaco. La endocarditis bacteriana, como destroza todas las válvulas, se producen las vegetaciones, ¿no? Muy importantes. El estreptococo piógenes, ¿no? Del grupo A, el que normalmente produce este tipo de problemas. La fiebre reumática, antiguamente conocida. Vamos a ver el análisis de la bomba ventricular, ¿ya? Cómo es la curva de presión diastólica. Lo que ya les explicaba, ¿no? Se, se determina llenando el corazón con sangre, ¿no? Con volúmenes progresivamente mayores y midiendo la presión diastólica antes de la contracción ventricular. Así está en el libro, ¿no? Y la verdad que pues, siempre es un poco complicado. Más o menos la clase es para que ustedes tengan un panorama mejor, para que cuando lean pues el texto lo entiendan mejor. Entonces, miren, cuando yo lleno, acá, por ejemplo, ¿no? Estamos en la sístole de la aurícula y se produce, obviamente, se está llenando, pues, el ventrículo. Entonces, yo le dije que más o menos el corazón lleno, al final de la sístole auricular, más o menos tiene 115, 120, a 120 mililitros acá. Entonces, vean acá. Y yo le dije que nunca estaba totalmente pues vacío, siempre hay 45 o 50 mililitros de sangre. Entonces lo que dice ahí que más o menos cuando en el ventrículo está prácticamente con lo mínimo que es 50 mililitros, las presiones en el de diástole, o sea, las presiones que van a generar distensión prácticamente son despreciables, son cero. Y a medida que yo voy llenando de sangre mi ventrículo, obviamente la sangre tiene que ir ocupando el mayor volumen que se pueda, va a generar algo de distensión en mi ventrículo y esa distensión es choque, no choque de sangre contra las paredes ventriculares y voy a tener una presión ya no de cero prácticamente, sino de 5. De 5 cuando yo ya tengo más o menos 120 mililitros. Entonces, eso es lo que quiere decir la curva de presión diastólica. Se determina cuando yo voy llenando progresivamente mi ventrículo con volúmenes pues mayores y voy midiendo la presión que genera pues obviamente la sangre en las paredes del ventrículo. O sea, mido la presión diastólica antes que se produzca la sístole. ¿Y cómo mido? Esta es la curva de presión diastólica. ¿Y cómo mido? O sea, acá, la presión diastólica es de 0 a
5, como yo les explicaba. ¿Y cómo mido la presión sistólica? Que es esta presión de acá. La presión sistólica se determina, es como la presión osmótica, ¿no? Es la cantidad de fuerza que yo tengo que hacer para impedir la ósmosis. Más o menos la curva de presión sistólica se determina impidiendo, o sea, que es la cantidad de presión que yo tengo en la aorta y en la pulmonar, que es la presión que impide, pues, la eyección, que impide la salida de sangre. Entonces, la presión diastólica tiene que ver con el volumen de llenado de mi ventrículo. Y como ven ahí, mientras más volumen hay, yo tengo que hacer más presión para trabajar ese volumen. O sea, a más volumen, más presión sistólica. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, la curva de presión sistólica determina la, la fuerza, pues, ¿no? Que yo tengo que generar para impedir la salida de sangre del corazón, midiendo la presión sistólica máxima, que es, como ven ahí, entre 250 y 300 milímetros de mercurio, ¿no? Para un determinado volumen en un ciclo cardíaco dado, pues, ¿no? Entonces, miren acá, lo normal, de 50 a 110, 115, 120. Cuando yo lleno hasta 150, miren, las presiones no cambian mucho. Es lo que dice el texto. Hasta que el volumen ventricular, o sea, estoy llegando sangre, no llega a encima de 150 mililitros, la presión diastólica no cambia mucho. Está en 5, 7 más o menos. Pero cuando paso 150, 170, ¿no? La sangre va a ser más difícil que yo la meta. O sea, yo tengo más o menos un recipiente donde yo ya estoy prácticamente al tope. Y si yo quiero meter más líquido en ese recipiente, voy a tener que hacer una mayor presión para poder meter esa cantidad de sangre al recipiente. Entonces, por encima de 150 mililitros, como ven ahí, yo tengo que hacer más presiones para poder acopiar, acumular esta cantidad de sangre. Entonces, las presiones por encima de 150 mililitros van a generar que yo genere una presión diastólica, ¿no? Mucho mayor. ¿No? O sea, yo voy a tener que hacer una mayor fuerza para distender ese ventrículo, pues que prácticamente está al tope. Entonces, más fuerza, más presión diastólica. Entonces, por encima de 150 mililitros, la presión diastólica se va a incrementar exponencialmente. ¿Por qué se incrementa? Porque ya no tengo más espacio. Y encima el corazón está envuelto en el pericardio, que es una fuerza que se opone también a la distensión del mismo. Entonces, el pericardio llega a su límite, ¿no? O sea, ya más de 150 ya no puedo, ¿no? Entonces las presiones van a aumentar terriblemente. Eso se produce en fallas cardíacas también. Entonces es muy importante que entiendan esto para que puedan entender pues el capítulo de insuficiencia cardíaca, de cor pulmonar, de hipertensión, o sea, pulmonar, sistémica. Durante la contracción ventricular, ¿no? Estamos hablando de tensión porque estoy contrayendo, ¿no? La presión sistólica aumenta a medida que aumenta el volumen ventricular, obviamente. Si yo tengo más volumen, voy a tener que, mis presiones también voy a tener sistólicas que aumentarla. Pero como ven ahí, las presiones cuando están entre 250 y 300 alcanzan un tope y después las presiones van a bajar, así yo aumente el volumen en el ventrículo. Entonces, alcanzo un máximo estas presiones sistólicas en mi ventrículo cuando yo tengo 150, como lo dijimos acá, máximo 170. Hasta ahí yo puedo generar mayores tensiones. A partir de acá, de este volumen de llenado, de 150 a 170 mililitros, con aumentos mayores de la presión sistólica, digo, con aumentos mayores de volumen, mi presión sistólica, vean acá, va a bajar. ¿Por qué? Porque miren acá, es muy, por la ley de Starling, que vamos a ver en las siguientes clases, todo lo que llega es igual a todo lo que sale. O sea, mientras más sangre llega, el músculo se va a aumentar su longitud. O sea, las tensiones van a ser mayores. Y a mayor longitud se va a producir una mayor fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque en un primer momento, como ustedes saben, los filamentos de miosina y actina están sobrepuestos. Cuando yo lleno más, voy a generar una mayor sobreposición, una mayor distensión.
Si yo sigo llenando más de sangre, todavía va a poner interposición entre actina y miocina. Pero si yo genero una distensión exagerada, ya los filamentos de actina no van a estar sobrepuestos con los de miocina. Entonces la contracción va a ser muy débil. Entonces, cuando yo tengo un volumen demasiado grande, voy a generar una distensión del ventrículo tan alta que los filamentos de actina y miocina van a estar al tope, van a estar demasiado tensos, que la presión de su contracción va a ser menor mientras mayor es el volumen que distiende el ventrículo, pues, ¿no? Creo que se entiende, ¿no? Entonces, con mayores, a partir de acá, ¿no? De 150 a 170 mililitros de volumen ventricular, con mayores volúmenes, ¿no? Las presiones